Ahí estamos grabando ya. Así que vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada acerca de quién es Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Jesús? Y uno de los primeros elementos que vimos era que Jesús, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Señor de la vida, dador Autor de de la la vida. Autor de la vida. Autor de la vida. Jesús como autor de la vida. Vimos el libro de Juan, ¿cierto? Que era nuestro texto base, Juan capítulo 1 versículo 1, ¿cierto? Donde plantea Juan que Jesús es precisamente el verbo de Dios, ¿ya? El verbo de Dios preexistente, ¿ya? El verbo de Dios que estaba desde antes, cofundando, ¿cierto? Lo que es la creación. Y dice Juan que este verbo, ¿cierto? Que estaba encarnado, o sea, este verbo que estaba desde la eternidad, dice que vino al mundo y se encarnó, ¿cierto? En la figura de Jesucristo. Ya, por lo tanto, ese verbo habitó entre nosotros, ¿cierto? Y vimos su gloria, dice Juan, y la gloria como el unigénito. Y también dice que todos aquellos que creen en este verbo les dio Dios el derecho de ser hijos de Dios. ¿Ya? Así que Jesucristo como autor de la vida. Hoy día vamos a ver Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿ya? ¿Qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? Así que yo les voy a compartir acá. Recuerden que estamos viendo un material que yo les compartí por el WhatsApp de la iglesia, que es este libro sobre quién es Jesús, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos ir trabajando sobre la base y que podamos ir participando todos también en lo que es la clase, ¿ya? Entonces, el paso 2 tiene que ver con que Jesús es el Cordero de Dios. Dice, comenzamos, dice, ¿en verdadero o falso? ¿Ya? Y ahí, para que desactúen su micrófono nomás. En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Verdadero. La forma de expiar los pecados que tenían en el Antiguo Testamento era precisamente a través de un cordero, ¿ya? Pero no solamente un cordero, también habían otros tipos de animales que usaban los israelitas para pedir perdón por los pecados. Y muchas veces por cada pecado se debía pedir perdón. Ya habían ofrendas que se hacían, habían tipos de expiaciones ya que se hacían. Entonces, eso era más o menos lo que se usaba. Ahora, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Sí, ¿Sí? lo dice. Sí lo Sí, dice. sí lo Sí, sí lo dice. dice. Sí lo dice. Sí. Ya, excelente. ¿Cierto? Dice que Jesucristo es el cordero que fue llevado al matadero. Ahora, para entrar al cielo, hay que tener el nombre escrito en el libro de la vida. Sí. Sí, No, sí, verdadero. no, para entrar al cielo hay que tener a Jesucristo como Salvador, aceptarlo. Pero Ya sí, es parte del libro de la vida, hay que obviamente. estar en el libro de la vida, ¿cierto? Sí, En el libro de la Sí, vida que dice sí. Apocalipsis. Oh, Excelente. Muy sí. buena acotación, ¿cierto? Para entrar al cielo hay que creer en Jesucristo. ¿Ya? Hay que creer en Jesucristo. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Vamos a ver qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios, porque muchas veces, ¿cierto? Se nombra y hay hasta canciones, Jesús, Cordero de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué significado teológico tiene que Jesucristo sea el Cordero de Dios? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Acaso tenemos un Dios malo, ¿cierto? Que constantemente necesitaba sacrificios, o precisamente hay un asunto ahí de revelación que es progresiva, que va escalando en el tiempo hasta llegar a la figura de Jesucristo. ¿Ya? Miren, yo les voy a leer lo siguiente. Dice, una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo, si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre.
Luego en una cama junto a ella, y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth, su hermana, ¿cierto? Entonces desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave preguntó al médico: ¿comenzaré a morir inmediatamente?, preguntaba el hermano. Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos, ¿cierto?, otro sacrificio, el más grande de la historia. ¿Ya? El ejemplo de esta historia que nos señala acá es precisamente el poder que tiene la sangre, no solamente a través, ¿cierto?, de la transfusión de sangre. Nosotros debemos comprender, hermanos, que la sangre en el Antiguo Testamento y sobre todo en toda la historia bíblica tiene un simbolismo. ¿Y cuál es? Es vida. ¿Ya? La sangre siempre simboliza la vida. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos que la sangre de Jesús corría por el madero, ¿cierto? También simbólicamente nosotros comprendemos que esa sangre era precisamente la que iba a darnos vida como humanidad. ¿Ya? Por lo tanto, el sacrificio. ¿Ya? Vamos a Juan 1:29, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juanito. Vamos a Juan 1:29. ¿Se acuerdan quién era Juan? El Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista. ¿Qué parentesco tenía con Jesús, Juan el Bautista? Primo. Eran primos, ¿cierto? Eran primos. Primos. Hay un evangelio que relata ahí que la mamá de Juan fue llena del Espíritu Santo, ¿cierto? En algún momento cuando el bebé se movía. Entonces hay un parentesco ahí de Jesús con Juan, que eran primos. Entonces, miren, estamos en Juan 1:21. Espérenme un segundito. 1:29, perdón. Y dice: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos a Juan, Juan lanza una declaración profunda y tiene que ver precisamente con que dice: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado. Quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Quitar el pecado tiene un nombre que es bíblico y tiene que ver con la expiación, ¿ya? Expiación. Expiación es un término que significa que Jesús quita el pecado del mundo, ¿ya? Quita el pecado del mundo. Ahora, usted dirá: pero el pecado sigue. ¿Cómo lo quitó Jesús? ¿Lo quitó o no lo quitó si la gente sigue pecando? Pero tiene que ver precisamente con que Jesucristo vino, ¿cierto?, a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Ya no es el pecado, ¿cierto?, el que va a gobernar, sino cuando Jesucristo gobierna la vida del hombre o de la mujer, ¿cierto? Ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, Juan llamó a Jesús, ¿cómo lo llamó? El Cordero. Cordero. ¿Ya? Entonces ahí vamos rellenando el material que tenemos, ¿ya? O en su agenda, ahí usted lo va anotando. ¿Ya? Entonces Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El El Pecado pecado del mundo, del mundo. ¿cierto? El pecado del mundo. Jesús vino como Cordero a quitar el pecado del mundo. Algunos dicen que Juan estaba precisamente mirando en ese tiempo y cómo todos iban con corderos al sacrificio al templo. Recuerden que esa era la forma donde los judíos, precisamente, mayormente sí, los judíos presentaban o necesitaban que sus pecados fueran expiados, ¿cierto?, a través de los animales. Ahora, para entender un poquito el significado de la frase Cordero de Dios, debemos comprender el Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es, si nosotros no entendemos lo que es el Antiguo Testamento, o por lo menos lo que es todo lo relacionado al sacrificio,
es muy difícil que nosotros comprendamos qué significa Jesús como Cordero de Dios, ¿ya? Y para eso vamos a ir a Levítico 4:32. Vamos a ir a Levítico 4:32. ¿Lo leo? Ya, Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. ya, siga nomás. Espérese un poquito. Espérese, pastor, que se me salió. Ya, no se preocupe. Dice, si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser cierto sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. ¿Cuál era el símbolo? Poner la mano, ¿cierto? Cuando ellos llevaban un cordero, ellos ponían sus manos en el cordero, porque a través de la imposición de manos del cordero, ellos le traspasaban su pecado al animal. ¿Se dan cuenta? Entonces, la imposición de manos que ellos hacían era precisamente porque ellos le traspasaban el pecado de ellos al animal. Y el animal, al ser degollado, ¿cierto? Corría sangre del animal y sus pecados eran perdonados. ¿Ya? Entonces dice, el 34, el 33, pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa, ¿cierto?, de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, le hará justicia ante el Señor y será, dice, perdonada. Perdonada. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, no solamente se presentaba un cordero para que éste fuera, cierto, expiar los pecados de la humanidad, o precisamente de Israel, sino que se presentaban ovejas, a veces se daban ofrendas, ciertos polluelos, gaviotas, palomas, ¿cierto? Entonces, habían diferentes tipos de ofrendas. De hecho, se asume que la familia de Jesús era de clase baja, pobre, porque precisamente María en su ofrenda, ¿cierto?, da una paloma. Entonces, las palomas eran básicamente las ofrendas que se generaban en las familias más pobres de Palestina. Entonces, esa era la forma de entender. Ahora, les voy a explicar algo que no está acá para que lo podamos comprender. Había un gran día, que era el gran día del Yom Kippur, ¿ya? El gran día del Yom Kippur. El Yom Kippur, lo voy a dejar de compartir para explicarlo un poquito. El Yom Kippur era conocido en Israel como el día de la expiación. El día de la expiación, ¿ya? Ese día de la expiación, se presentaba un cordero, ese día se hacía solamente una vez al año, ¿ya? Una vez al año. Se presentaba un cordero que tenía que tener las siguientes características. El cordero tenía que ser un macho cabrío, sin manchas y de un año, ¿ya? Esos eran los requisitos que tenía que tener el cordero que se debía presentar, ¿cierto?, en el tabernáculo para poder hacer o generar, en este caso, la expiación por los pecados, ahora no individual, sino que eran los pecados del pueblo, ¿ya? Entonces, eso se hacía una vez al año. Y ese día, el Yom Kippur, es conocido como el día de la expiación, el día de la expiación, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Entonces, una vez al año, la nación de Israel celebraba el día del Yom Kippur, que era conocido como el día de la expiación. Se presentaba un cordero que tenía que ser un cordero sin mancha, ¿cierto? Usted dice, pero así, sin mancha, no, sin ninguna mancha, hermano. Si usted ve algo blanco, por ejemplo, no sé, mi pared es blanca, pero tiene un puntito aquí negro el escritorio, eso ya no es santo para el judío, o sea, sin mancha, sin mancha. Y no solamente sin mancha el cordero, sino que sin mancha también el sacerdote que iba a hacer, en este caso, la ceremonia. O sea, el sacerdote no podía tener, ¿cierto?, una pifia, no podía tener lunares, le revisaban sus partes genitales, le revisaban absolutamente todo, todo. ¿Por qué? Porque ese era el requisito para el gran día
de la expiación, ¿ya? Entonces, eso se hacía una vez al año. Y precisamente ese día, si usted después lo quiere revisar, está en Levíticos 16, capítulo 1. ¿Ya? Ahí aparece todo lo que es el día de la expiación. Entonces, cuando se hacía este día, se preparaba todo el pueblo. Sí, y hay todo un proceso ahí donde se conectaba una campanita cuando se introducía al sumo sacerdote al tabernáculo, al lugar santísimo, donde podía entrar solamente el sumo sacerdote, ¿cierto? Y se amarraba la campanita a este hombre, y si tiraban la campanita y si el hombre moría en el lugar santísimo, significa que no había expiación por los pecados. Ya algo había pasado, que la ofrenda o el sacrificio no llenaba completamente a Dios. Y si el sacerdote vivía, significa que había perdón de los pecados. Entonces, eso se hacía una vez al año, cada año, cada año, cada año. Se tenía que hacer ese sacrificio. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesucristo se presenta precisamente como este Cordero del Yom Kippur, ¿ya? Jesucristo tenía las características del Cordero. ¿Cuáles eran las que tenía Jesús? Primero, era hombre. ¿Se dan cuenta? No, no es que sea machista, hermano. Pero Jesucristo debía ser hombre. No había otra forma. Ya por la cultura, por la tradición, por la religión judía, eh, Jesucristo tenía que ser hombre. Jesucristo tenía otra símbolo, o sea, otra característica que tenía el Cordero. A ver, ¿quién me puede decir? No tenía mancha. No tenía manchas, aleluya. Jesucristo no tenía manchas. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso Jesucristo necesitaba ser completamente santo, santo. Si Jesús no era santo, si la encarnación de Dios no era santa, ¿cierto? No había expiación por los pecados de la humanidad. No cumplía los requisitos que debía tener el Cordero para poder subsanar, ¿cierto?, la esclavitud del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos a Jesús, Jesús tenía todo el requisito que tenía el Cordero Pascual. Era sin mancha y era hombre. Entonces, se dan cuenta que cuando nosotros vemos a Jesús como el Cordero de Dios, no es solamente, ¿cierto?, la figura de Jesús como que fue como al matadero, como lo dice Isaías, lo vamos a ver, sino que Jesús tenía que tener los requisitos sacramentales, tradicionales que debía tener el Cordero del Yom Kippur. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, nosotros nos damos cuenta que Jesucristo, al ser en la cruz, estar en la cruz, ¿qué hubo en la cruz y que tenía que haber en el sacrificio? ¿Se acuerdan que hubo? Derramamiento de sangre. De sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre en el Yom Kippur y en todas las otras expiaciones, no podía haber, en este caso, expiación. Entonces, si usted me dice, ¿había otra forma de que Jesús muriera? No había otra forma, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre de un inocente, y en este caso tenía que ser Jesús. Jesús, si no cumplía con ese requisito, usted y yo no estaríamos acá, tendríamos que ir a celebrar la Pascua, ¿cierto?, a Israel. Tendríamos que ir acompañados con mi hermana Mónica ya, ¿cierto?, a haber hecho los sacrificios, a celebrar la Pascua y no haber podido cumplir. Y cada festividad viajar. Entonces, como Jesucristo cumplía este requisito, hubo derramamiento de sangre, no podía haber muerto de otra manera. No lo podían haber matado, no sé, de un balazo o a golpes, a puños. No, no podía. Tenía que haber derramamiento de sangre para que cumpliera todos los requisitos que la ley tenía. De hecho, Jesucristo, dice el apóstol Pablo, dice en Gálatas, ¿cierto?, que Jesucristo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús se hizo maldito en la cruz, es porque también tenía que cumplir la ley de ser colgado en una cruz, porque todo aquello, según la ley mosaica, que eran colgados en madera o en la cruz, iban a ser malditos. Entonces Jesús se hace maldito, el Padre lo abandona, ¿cierto? Cargó con nuestros pecados y se cumple toda la tradición judía, toda la tradición de la ley en un hombre que es Jesucristo el Señor. Entonces, no sé si lo logran comprender bien. ¿Se logra entender?
¿Sí? O se los explico de nuevo. Pastor, Sí, sí. pastor, una consulta. Bueno, usted dijo cuáles eran los atributos que podía hacer para ser como el Cordero de Dios, Ujú. pero también uno de los atributos fue que no era hijo de hombre, ¿Ya? ¿o no? Mire, principalmente no era mucha relevancia, sino simplemente que, de acuerdo a la ley mosaica, la principal característica que tenía que tener el cordero era que fuese sin mancha, sin mancha. Ahora, ahí nos metemos en otro asunto, a lo mejor que fuera hijo de hombre o no, porque hay todo un tema ahí del traspaso del pecado, ¿cierto? Que hablan muchos hoy día, pero, y que eso la escritura lo trata de eludir a Jesucristo, que no nace con pecado, porque nace a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ahí hay toda una explicación Claro. teológica del pecado que a lo mejor más adelante les voy a poder compartir. Pero principalmente, hermano Claudio, cumple los dos requisitos, que era sin mancha y era, ¿cierto? Un macho. Era lo que tenía que cumplir. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que Juan ve a Jesús y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que ya no hay más sacrificio que la nación tenía que hacer, porque Jesucristo solamente una vez y para siempre, dice, se entregó como sacrificio por toda la humanidad. O sea, una vez que Jesús, ¿cierto? Se ofreció él mismo como sacrificio, y solamente ahí tenemos nuestro gran Yom Kippur. Entonces, a través de Jesucristo nosotros recibimos el perdón de pecados. Si nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor, vamos a través de Jesucristo al Padre, y ahí aparece toda la figura de Jesús como intermediario, como abogado, como sumo sacerdote. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran relevancia también de que Jesús sea el Cordero de Dios, ¿ya? Porque hay todo un tema ahí ceremonial, ¿ya? Hermano Lucas. Pastor, es por ¿Mm? eso que Jesús cuando estaba en la cruz dice consumado es, porque cuando se dice la palabra consumado es porque ya hasta ahí llega y de ahí ya no hay nada más. Por supuesto, la palabra griega que usa Jesús es tetelestai, que es una palabra griega. Dice tetelestai, consumado es, significa que es cuando había una deuda pagada entre el empleado y el empleador. Ya, cuando había una deuda que se pagaba completamente, se decía tetelestai. Entonces Jesús lo que hace en la cruz, al decir esa frase, él dice la deuda está pagada, ya está la deuda cerrada, ya no hay que seguir pagando. Con él se cierra la deuda. Entonces Jesucristo ahí dice, o sea, consumado es, ya la deuda está pagada ante el Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní y sufría y sufría y sufría y vivía en agonía, ¿cierto? Pero después él sale de ahí, dice, y ya que se haga tu voluntad. Precisamente en la cruz se completa la voluntad del Padre y dice, consumado es. O sea, la deuda está pagada, ya no hay que pagar mandas, no hay que pagar nada más, no hay la iglesia, lo único que tiene que hacer es ir a Jesús y pedir perdón. Hermana Mónica. Pastor, el pago de Jesús en la cruz era una muerte romana, Exacto, judía. exacto, Y si hubiese sido judía, lo habrían apedreado, habría sido una muerte producto del pueblo, pero en este caso fue la muerte más horrorosa. Y aparte de eso, se le anexa todo lo que fue alrededor, el que lo golpearan, lo flagelaran, el que le escupieran, el que se burlaran, el que le quitaran su ropa, que lo hicieran cargar tantos kilómetros en una cruz. Entonces, no fue la muerte tradicional de un ladrón, de una persona que estaba culpada en una cruz, a ellos lo colgaban y punto. Con Jesús fue diferente porque se ensañaron, en otras palabras, con él. claro. Una muerte que era judía, que era romana. De hecho, los romanos llevaron a Jesús, o sea, los judíos llevaron a Jesús precisamente ante Pilato, porque sabían que en este caso los romanos eran los que podían dar pena de muerte. Y pena de muerte precisamente no lo podían hacer los sacerdotes ni el Sanedrín, lo tenía que hacer el Imperio Romano. Y a Jesús, lo que yo le llamo el juicio falso, porque Jesús, el juicio injusto, porque Jesús, por ejemplo, no juician de noche y los juicios se hacían de día. No se daba pena de muerte en Pascua, ellos lo hicieron en Pascua. O sea, había una cantidad de que pasaron, habían testigos falsos.
Yo se lo nombré en algún momento, habían testigos falsos, entonces ellos quisieron pasar a Jesús. De hecho, a Jesús lo condenó el Imperio Romano precisamente por no darle tributo al César. ¿Se acuerda cuando él dice darle al César lo que es del César? Entonces ellos presentan a Jesús como un revolucionario, ¿cierto? Como alguien que quería generar una sedición, una revuelta, una revolución, y a través de eso Pilato lo que hace, dice, ustedes elijan, o eligen a Barrabás o a Jesús porque ya no quería hacer nada más, y el pueblo, ¿cierto? O sea, perdón, al otro, sí, a Barrabás, ¿cierto? Y liberan en este caso a Barrabás, si no me equivoco, y eligen a Jesús para la pena de muerte. Entonces, ahora, si usted se da cuenta, y nosotros le quitamos, hermanos, y perdón que sea frío en esto, pero si nosotros le quitamos el romanticismo de todo esto, era la forma, hermano, que había. No había otra forma. No había otra forma. Si había otra forma de morir, no, si habían piedras, como decía nuestra hermana Mónica, no iba a haber derramamientos de sangre. Era imposible que se expiaran los pecados, ¿cierto? Jesús tenía que aguantar hasta el final. Por eso dice que Jesús era necesario que fuera santo. ¿Se comprende? Porque si no era santo, si en Jesús había pecado antes de ir a la cruz, ya no cumplía el requisito del Cordero Pascual. Por lo tanto, cuando usted dice, debería haber sido yo el que fue a la cruz, hermano, usted nos condena a muerte. Si usted iba a la cruz, nos condenaba a muerte a todos nosotros. Pues él tenía que ser sin mancha, sin nada, completamente santo. Hermano Lucas, Otra, que hace poco estuve viendo como un estudio en Facebook ¿ya? que hablaban acerca de la muerte científica de Jesús. Ya. Que, por ejemplo, el científico decía que cuando ya no quedaba más sangre en el cuerpo de la persona, salía agua. Ujú. Entonces, y por eso explicaba él, bueno, no sé qué tan de acuerdo podrá estar usted y qué tan cierto será también de que por eso salió el agua en el costado cuando le atravesaron la lanza, o sea, dando a entender que el sacrificio de Cristo fue totalmente completo, la sangre se derramó por completo. Y por otra cosa también él explicaba y decía que por qué Dios envió a su Hijo, porque ya en un momento los sacerdotes estaban ofreciendo cualquier tipo de cordero, ofrecían lo peor, los sacerdotes ya no se purificaban, no les importaba cómo entraban al templo, o sea, se había formado los santos, lo habían profanado a tal punto que ya no quedaba otra solución o otro remedio que no viniera Cristo a la tierra. Ujú. Sí, respecto a lo primero, bueno, puede haber, hay varias explicaciones. Hay un libro que se llama El caso de Jesús, que es de Lee Strobel, que es un apologista cristiano, y él plantea todo bueno, de hecho, George McDowell también en Evidencia que existe un veredicto, también hace toda una defensa de lo que es la muerte de Jesucristo, cómo fue todo el proceso, cuántas flagelaciones vivió. Entonces, claro, ahí sería a lo mejor buscar un poquito más allá. Eh, pero hay que verlo. Yo no soy científico, así que tendría que preguntarle a mi esposa por qué Jesús tuvo agua, ¿cierto? Yo Pero lo, sí, Perdón, yo lo que escuché y lo escribí la otra vez, porque estuve escuchando sobre la cruz de Jesús, un poco despedazando lo que decía un pastor, y una de las cosas que me impresionó que era 40 más uno, los latigazos con las puntas de acero, y una de las cosas decía que todos los órganos internos empezaban a salirse del cuerpo ujú, cuando empezaban con eso, así que me impactó porque dije, fue claro, destrozado, la claro, verdad. sí. De hecho, bueno, en rigor eran más que 40 latigazos, según los romanos eran prácticamente lo mínimo, eran 70 latigazos. Mm, Entonces, mm, y no eran látigos, era una mezcla de joyas con piedra y con sí, vidrio que le pegaban. puntas Entonces, de zinc. eso fue la flagelación que vivió Jesús y también dependía del ánimo del soldado romano. No solamente una era lo mínimo y también dependía del ánimo del soldado romano. Así que, hermana Mónica, Sí, pastor, anexar un dato es que las personas que eran crucificadas, según la tradición, los dejaban colgados ahí en el madero y los cuervos venían y comenzaban a comerse las partes de la persona. En sí. el caso de Jesús fue José de Arimatea que lo bajó, que consiguió, porque fue todo un tema de negociación para poder bajar a Jesús, pero sabe un dato que a mí me llamó la atención de que Jerusalén es una ciudad de cuervos. Mm, Muchísimos cuervos por todas partes y eso me recordaba justamente esto,
que Mire, se escuchan los cuervos a cada rato por todas partes. interesante. Novedoso, me Sí, paraba los pelos. interesante. Sí. Vivirlo ahí mismo, yo creo que debe haber sido muy potente también haber estado ahí Escuchar mismo. los cuervos, estar Claro. ahí. De hecho, Es Jesús tremendo. estuvo toda la noche en la cruz colgado, porque a Jesús lo enjuiciaron de noche en el Getsemaní, lo llevaron, estuvo toda la noche, y cuando canta el gallo, era la vigilia de los romanos, que era como a las 3 de la mañana. Cuando Pedro lo niega, era alrededor de las 3 de la mañana. Entonces, a Jesús lo vinieron a crucificar. Toda la noche estuvo allí, entre que le pegaban, entre que estuvo colgado en la cruz. O sea, fue bastante. O sea, Jesús, de hecho, por eso necesitaba ayuda. Y fue José de Arimatea y Juan, me parece que es el que plantea que Nicodemo también fue uno de los que estuvo ahí, Podemos. que lo visitó de noche en Juan capítulo 3. Amén. Así que, bueno, avanzamos. Ahora volvamos al libro, porque estamos aquí, volvamos al librito. Ahí vamos a tratar después de contestar las preguntas. Ahora dice, bueno, y la Pascua que está en el Éxodo 12, usted lo puede buscar también después, ¿cierto? Lo que es la Pascua, está relacionado con la Santa Cena. Yo en algún momento voy a explicar lo que es la Pascua y lo que significa a través de la revelación la Santa Cena también. ¿Ya? Dice el 2, desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. Vamos a Primera de Pedro 1, 18, 19. Ya, si alguien lo puede buscar allí. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Alguien lo tiene? ¿Algún hombre o mujer llena del Espíritu Santo que lo pueda leer? Yo la tengo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos, vamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí. Según el Hasta ahí. texto dice, el precio era mucho más alto, ¿cierto? Más que oro y plata. Dice que no fue por oro y plata, era mucho más alto. Dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por la... ¿Qué dice? Sangre. Sangre. Ahí usted rellena y dice por la sangre preciosa de Jesucristo. Como de un Cordero. cordero. Entonces, Pedro lo entendía porque Pedro era judío, hermano. Pedro comprendía el valor de la sangre de Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso que simbólicamente la sangre, usted lo tiene que asociar directamente al sacrificio, ¿ya? Sangre, sacrificio, sangre, sacrificio, sangre de la cruz, cruz, sacrificio. En la escritura del Nuevo Testamento se habla mucho simbolismo, ¿cierto? A través de la cruz ustedes fueron, ¿cierto? No sé, salvados. Eso está ligado precisamente al sacrificio. Ahora, fuimos salvos, ¿cierto? Por la sangre y Jesús fue presentado como un cordero. En Primera de Pedro 2:24, Pedro explica que Cristo llevó nuestros, ahí vamos a Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él mismo, ¿quién? Jesús, ¿cierto? Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. Jesucristo absorbió nuestros pecados. Es como que si nosotros le hubiéramos puesto las manos a Jesús en la cruz y le hubiésemos traspasado nuestros pecados. Dice, él mismo cargó sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Dice Pedro. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora, mire qué hermoso lo que dice Pedro, pero ahora, antes estabas acá, pero ahora han vuelto a su pastor, dice Pedro, el guardián de sus almas, el guardián de sus almas. Entonces, según Pedro, ¿qué llevó Cristo en su cuerpo? ¿Qué cargó Cristo en su cuerpo? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Entonces ahí usted pone, ¿cierto? Él cargó nuestros pecados. ¿Ya?
Entonces, nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. O sea, esto costó, hermano, y le costó la vida al único hijo que tenía el Padre, que era Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ya? Ahí terminamos el punto 2, ¿cierto? Punto 3. Entonces, ya comprendemos, ¿cierto?, lo que es la sangre, lo que significaba según el antiguo pacto, ¿cierto? ¿Cuál era el antiguo pacto? En que había los pecados eran, ¿cierto?, cubiertos o perdonados a través de machos cabríos, dice el autor de Hebreos, ¿cierto? A través de sacrificios. Si usted, hermano, pecara, ¿cuántas veces en el día tendría que usted sacrificar un animal por todos los pecados que ya comete en el día? Tenemos que tener un campo. Tendríamos que tener una parcela, ¿cierto? Claro, Estarían todos extintos ya. Pero toda manchada. estamos en buena tierra porque la sexta región tiene harto ganado, así que ahí tendríamos, pero bueno, igual yo creo que faltarían animales para pedir perdón, ¿cierto? Entonces, qué hermoso cuando nosotros comprendemos que dice Pedro que ustedes eran unas ovejas descarriadas, nosotros estábamos afuera, no había forma, pero dice que a través del sacrificio de Cristo, nosotros volvemos al rebaño de nuestro pastor, dice, y guardián de las almas. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué hermoso es el sacrificio de Jesucristo como Cordero de Dios, Jesús Cordero de Dios. Ahora, vamos a la profecía de Isaías. No sé si hay consultas por mientras, vamos al profeta Isaías 53. Ahí está la profecía mesiánica, ya, Isaías 53. Isaías 53. Es Del bien, 3 al 7. es bien conocido este Isaías. Déjeme buscarlo por acá. Acá está. Isaías 53 dice de la siguiente manera: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Quién dijo eso? Leímos recién. Pedro, ¿cierto? Pedro. Pedro dice eso, que nosotros éramos una oveja descarriada. Y Pedro está pensando en Isaías. Extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, dice, el Señor puso sobre él los pecados de nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Ya? Entonces, estamos ahí. Si nosotros nos damos cuenta, hoy día diríamos a los judíos que estaban en el tiempo de Jesús, pero ¿cómo no leyeron Isaías 53 si Jesús tenía todos los requisitos? Pero nosotros lo vemos hoy día a través de la revelación completa, ¿cierto? En ese tiempo para ellos el Mesías precisamente iba a venir con tormenta casi, con un ejército que lo iba a rescatar a la nación, liberar a los judíos de los romanos. Entonces, pero sin embargo Isaías plantea que el Mesías iba a sufrir todo lo que nosotros vimos o vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, Isaías presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Dice que aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Según el versículo 3. Rechazaron. Despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Leamos el 3 de nuevo. Dice, fue despreciado y rechazado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo lo trataron? Con desprecio y rechazo. O sea, el Mesías cuando vino, ¿cierto? Lo despreciaron y lo rechazaron. Lo peor es que Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, lo rechazaron a Jesús. ¿Ya? Precisamente porque en la mente de ellos tenían otra figura del Mesías. Que de hecho hasta a los discípulos les costó comprender.
¿ya? Entonces, aunque dio su vida, lo trataron, lo rechazaron y lo despreciaron, o lo despreciaron y lo rechazaron. En la historia del mundo nunca ha habido, hermanos, un mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús murió por todo, por los enemigos, por amigos, por todo. Ahora, a pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? Yo creo que no, ¿cierto? Hoy día sigue la misma situación en la sociedad. Nada ha cambiado. Siguen rechazándolo, unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría incrédulos, ¿cierto? Hoy día dice una pregunta ahí, dice el libro, ¿y cómo trata hoy usted a Jesús? ¿Cierto? Para pensar, ¿cómo tratamos al Señor? Ahora, ¿por qué razón fue herido Jesús? El 53.5, ¿qué dice? ¿Por qué Jesús fue herido? Por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones, ¿cierto? Pero vos, pastor, perdón, vos, pastor, dijiste, ahí en tu versión dice aplastado y en la Reina Valera dice molido. ¿En cuál? En la Reina Valera. ¿En cuál versículo? En el 5. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Claro. Sí. Acá dice molido. Sí, muy, muy similar. Porque él Sí. dice que fue y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Ya? Mm. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. ¿Ya? Mm. A lo mejor hay un tema ahí de concepto, pero nosotros comprendemos, ¿cierto? Que fue molido, fue aplastado, sufrió por nuestros pecados. ¿Ya? Ese es el contexto que habla Isaías. Igual le quedan chicas las palabras. Yo creo que Con todo lo que sufrió. no hay palabras para explicar No. lo que Jesús sufrió. Entonces, dicen, ¿en cuál estamos? Ah, ya, el 3. ¿Por qué razón fue herido Jesús entonces? Por nuestros pecados, por nuestros pecados, ¿cierto? O sea, por nuestros pecados Jesús fue herido, ¿ya? O sea, no hay otro mayor acto de amor en la humanidad que el de Jesús. Dice, el versículo 6 describe el pecado. ¿Cómo lo describe el pecado? El versículo 6 de Isaías, ¿cierto? ¿Quién lo tiene ahí? Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Ya, hasta ahí. Entonces, ¿cómo lo describe Isaías? ¿Cuál es la tendencia del pecado? Es la tendencia a extraviarse, ¿cierto? Esa es la tendencia del pecado, de extraviarse, de descarriarse. No sé si a ustedes les ha tocado, pero han vivido a lo mejor algunos que de repente tendemos a alejarnos del Señor y nos sentimos medios extraviados, ¿cierto? Como que no sabemos para dónde ir, como esa ovejita que anda allí sin pastor y una oveja sin pastor, no sé, algunos tienen experiencia en eso, yo no por lo menos, pero lo que he visto en video, esas ovejitas que no tienen pastor andan como sin sentido, desorientadas, ¿cierto? No sabe para dónde ir. Entonces, eso lo plantea también Isaías, el pecado. Y es esa tendencia a extraviarse, a irse para otro lado. Si el pastor va para la izquierda, nosotros vamos para la derecha, ¿cierto? Y somos porfiados. Ya esos son medios cabras, más que ovejas nosotros, ¿cierto? Esas cabras meas choras que... Entonces, necesitamos volver a ser ovejas, ¿ya? Dice, las ovejas suelen andar buscando pasto. Por lo tanto, andan lejos del pastor. ¿Se dan cuenta? Ellos buscan la comida. Se pierden y se meten en problemas. ¿Cuántos de ustedes han metido problemas por no escuchar al Señor? Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere, yendo por nuestro propio camino. Aparentamos estar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Cuando nos extraviamos, hermanos, nuestro camino nos lleva a tomar decisiones erróneas y reflejar nuestras actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Bueno, en algún momento de Iglesia Sana nosotros vimos lo que era el pecado, ¿cierto? Lo que significaba el pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino según Isaías 53:6? Todos. Todos, ¿cierto? Todos, completamente todos. ¿Qué dice el apóstol Pablo Romano? ¿Por cuánto? Todos pecaron. Todos pecaron. Todos pecaron, Están ¿cierto? Todos pecaron. destituidos. No se salva ninguno, ni María, hermanos. Todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron y estábamos, ¿cómo estábamos? Destituidos. Estábamos fuera de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, estábamos todos muertos en el pecado. Excelente. Ahora, ¿qué hizo Dios
para hacer posible nuestro regreso al camino correcto, según el 6 y el 7? Dice el 7, fue oprimido, Mandó a su hijo. ya mandó a su hijo, ¿cierto? Ujú. Murió como un cordero, Dice, como Para cordero fue llevado ¿a un dónde? sacrificio matadero. Al matadero, matadero. ¿cierto? O Cargó sea, en Cristo nuestros pecados. que hizo Dios para poder regresarnos al camino, envió a su hijo y lo ofreció como sacrificio, ¿cierto? Lo llevó como cordero al matadero. Ahora se cumple cuando dice que no habló nada, sino que enmudeció su boca. Amén. Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio. Jesús, si usted analiza los evangelios, tanto los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se dan cuenta que en el proceso del arresto de Jesús, llega un momento donde Jesús guarda silencio ya hasta llegar a la cruz ya. O sea, él fue precisamente llevado como un cordero al matadero. ¿Por qué? Porque inocente, como un cordero inocente, ¿cierto? Fue en su inocencia, sin mancha, fue llevado al matadero. Por lo tanto, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como que Él dio su vida como sustituto por nosotros. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás yo prediqué sobre lo que era la sustitución? ¿Cierto? Que Jesús toma el lugar de nosotros, ese lugar que nos correspondía a nosotros, estar ahí, ¿cierto? Porque nosotros éramos los pecadores, pero dice que Él se ofreció como sustituto a pagar esa deuda, ese sacrificio por usted, y se ofreció por todos nosotros. Entonces, el Cordero de Dios, en resumen, es Jesucristo presentándose como aquel Cordero Pascual que estaba en el Yom Kippur, ¿cierto? Como sacrificio, tenía los requisitos completos, era macho, era sin mancha, ¿cierto? Por lo tanto, él cumplía los requisitos y como cordero fue llevado a la cruz. Hubo derramamiento de sangre. Cuando hubo derramamiento de sangre, ¿cierto? Ahí en ese momento estaba el Padre perdonando a toda la humanidad. Piensen en ese momento en el Gólgota, allí, en ese momento, mientras se derramaba sangre, estaba el Padre perdonándonos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Dice la Biblia que tembló, se oscureció todo. O sea, fue un acto de amor tan profundo y un acto tan simbólico en la historia que allí estaba perdonando a Cornelio, perdonando a David, perdonando a Claudia, a Pamela, a Lucas. Estaba allí en ese acto de amor, perdonándolo Amén. mientras él sufría. Entonces, eso es Jesucristo como Cordero. ¿Ya? Ahora, el pecado y yo, y esto más para ir reflexionando, ya estamos casi en la hora. Dice, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general, ¿cómo camina usted? ¿Por su propio camino? ¿Por lo que Dios le ha trazado? ¿O no está seguro? ¿Cierto? Ahí puede usted anotar lo que usted cree que, cómo ha caminado, ¿cierto? Como oveja extraviada o como oveja que de repente nos extravía un poquito, pero necesitamos a nuestro pastor para que nos pueda ayudar, el gran pastor que es el Señor. Nosotros somos, yo digo siempre, nos gusta a algunos, somos perros ovejeros nomás, que ayudamos al gran pastor, ¿cierto? Que Él es el pastor de pastores. Entonces Él nos ayuda y nos vuelve al redil. ¿En qué manera se revela el pecado en mi vida allí, ¿cierto? ¿Cómo el sacrificio de Cristo me hace valorar aún más el guardar mi vida para el Señor? ¿Cómo entender que ese gran sacrificio trajo perdón, me genera a mí el cuidar mi vida, mi santidad, ¿cierto? Medite en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ustedes antes estaban muertos. Esa es la condición. ¿Cuál era el diagnóstico que había en la Escritura? Ustedes estaban muertos. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Entró el pecado. La humanidad estaba siendo gobernada por el pecado. Ya no había forma. Entonces Pablo siempre es un diagnóstico en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Colosenses. Siempre el diagnóstico es que nosotros éramos muertos. Estábamos hediondos a muertos. Olíamos, ¿cierto? No, el Padre ni siquiera nos miraba. Entonces, Pablo lo hace comprender así para que nosotros también comprendamos la magnitud del sacrificio. O sea, fue tanta la pobredumbre, ¿cierto? Que tuvo que enviar a su hijo para el perdón de pecados. Ahora, dice que Apocalipsis que ese cordero también un día volverá. ¿Se dan cuenta? Volverá en gloria, en majestad. Dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Apocalipsis 12. Vamos al libro de Apocalipsis.
Hermano, Apocalipsis es un libro que solamente tiene un propósito, que es la victoria. No es de miedo. Es un libro de victoria, que el Cordero era digno, ¿cierto?, de abrir los sellos. Él era. Entonces, vamos a Apocalipsis 12:10. 12:10. Sí, y 11. ¿Qué dice, hermano Claudio? Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ujú. Excelente. Hasta el 12, 11 Hasta el 11 y nomás. 11. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el enemigo? Listo. La La sangre muerte y la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo. Se dan cuenta que aparece el Cordero no solamente en los evangelios, sino que aparece también en Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la semejanza en este caso de Apocalipsis con el Evangelio de Juan? ¿Cuál es la semejanza que hay? El autor. El autor es el mismo, ¿cierto? Juan escribe el Evangelio y el Apocalipsis. Por lo tanto, Juan, si se dan cuenta, ve a Jesús como el Cordero, el gran triunfador sobre el pecado. Ya, eso no sale en el libro, pero si nosotros hacemos semejanza en esto, nos damos cuenta que para Juan, precisamente para el Evangelio de Juan, era presentar precisamente a Cristo, ¿cierto? Como aquel Cordero que tiene la victoria, ¿cierto? No es solamente el Cordero que enmudeció y que estuvo, no, es el Cordero que venció la muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo, ¿cierto? La sangre de Jesucristo, el Señor. ¿Quiénes son los que tendrán entrada al cielo? Ahí se puso a pensar la cosa. 21, vamos a Apocalipsis 21-27. Dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solamente podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que tendrán entonces entrar al cielo? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que venció. ¿Ya? ¿Y cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Según Apocalipsis 20:15. Y todo el que no tenga su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice. La pregunta es, ¿está usted apuntado en el libro de la vida? ¿Cierto? Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cierto? Amén. Sí, no estoy seguro, está dudando, que sí, que no, entre Amén. vilo, ni fu ni fa, ¿cierto? Será para vergüenza o para salvación. Nada más, por hermano, ¿cierto? De hecho, el mismo Juan dice en Apocalipsis que el Señor desprecia a los tibios, ¿cierto? Es Tirará de- salvación o no, es salvación, pues, hermano. Si usted ha creído en Jesucristo como Cordero de Dios, como Señor, ¿cierto? Usted está registrado en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo se puede escribir usted en el libro de la vida, ¿cierto? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo como Señor. Entonces, eso es una esperanza, ya es una esperanza mesiánica, es una esperanza de que el que vendrá, vendrá por la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos, para ir resumiendo y terminando, con Jesucristo como Cordero, debemos comprender, aunque no nos guste muchas veces, entender el Antiguo Testamento, hermanos. Tarea para la casa, lea el Levítico, lea el Levítico, lea el Levítico. Ya, sí, el Levítico es difícil a veces con la Reina Valera porque hay mucha, mucho lenguaje a lo mejor complejo. Si lo puedes leer en otra versión, lo Las van a figuras entender un también. poquito más. ¿Ya? Al tiro, hermano Claudio. Pero si usted lee el Levítico, va a poder comprender de mejor manera lo que es el sacrificio de Cristo. Y se va a ir dando cuenta todos los rituales que Jesucristo a usted le privó para poder ir solamente hoy día a Él y encontrar el perdón de los pecados. Ahora sí, hermano Claudio, y de ahí mi hermana Mónica.
pastor, bien breve. Escuché una predicación de MacArthur, ¿Ya? he escuchado varias, pero en una de esas, Dele. en una de esas hablaba de este tema un poco, pero dice que no me confundió un poco, porque Mm, dice que nosotros deberíamos estar muertos, ujú, y el que se considera vivo está perdido. ujú. Entonces, es raro lo que predicó, porque al final, si en Cristo hay vida y cuando uno se entrega a Cristo hay una nueva vida, no puedo estar muerto en una nueva vida. Entonces, no sé si me entiende lo que le trato de decir. Pues decía que y también hablaba el que busca su vida la perderá, Ujú, y el que no que la desprecie por la causa de Cristo la hallará. ujú. Pero dice que nosotros deberíamos estar muertos en la Mm. carne, pero estar vivos para Dios, pero en el fondo, ¿cómo voy a andar muerto en la carne? Lo ¿Me que puede pasa es explicar un que, poco eso? Bueno, sí, lo que pasa es que ahí es complejo, porque cuando se habla de muerto, significa que nosotros ya estamos muertos al pecado, ¿cierto? Ya nosotros no somos esclavos del pecado, nosotros hemos muerto al pecado, estamos en un proceso hoy día de santificación. Pero, por ejemplo, el apóstol Juan, precisamente Juan, en primera de Juan, él dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, hay una claro, simbología de muerte allí, pero muerte al pecado, ¿cierto? Nosotros hemos muerto para que la vida de Cristo gobierne sobre nosotros. El viejo hombre murió, ¿cierto? Y hemos sido creados, una nueva creación, un nuevo Claudio, que viene precisamente de Dios, que es lo que dice Pablo en Corintios. Pero sin embargo, nosotros hoy día tenemos vida a causa de Cristo, no estamos muertos. O sea, de hecho Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ahí muchas veces se confunde un poco lo que es el tema de la vida con la muerte, porque nosotros en rigor tenemos una vida nueva en Cristo, pero ya somos muertos, pero al pecado, que es distinto, que Dios nos rescató de esa muerte al pecado. Nosotros antes estábamos muertos, ¿cierto? Caminábamos así sin sentido, porque éramos esclavos del pecado. Pero a través de Cristo nosotros hemos sido libres del pecado, por lo tanto hemos muerto a ese estado de pecado esclavizador. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que ver en qué contexto lo dijo MacArthur también esa parte, pero a y veces... dejo un montón de cosas que me dejó bien confundido. Entonces, no confundido en mí, porque yo tenía una razón de las cosas, tal como lo explica usted, Mm, pero como que se fue en la volada de repente en esa área, y dije yo, no puede ser, porque ya el concepto que uno tiene ya sabe que hay vida en Cristo, y claro. cuando uno recibe a Cristo tenía una nueva vida, entonces no podemos estar muertos, po. Lo que pasa Estoy que, vivo, pero para Cristo. exacto, perdón que me extienda, hermano, pero lo que pasa que hay que entender que bueno, MacArthur es reformado, ¿ya? Los reformados tienden o algunos son medios moderados, otros más clásicos, pero cuando uno escucha un poco, ellos se manejan mucho en lo que es la soberanía de Dios, lo que es cierto, algunos principios de las escrituras, pero están muchas veces condicionados también a la doctrina y a los dogmas que ellos mantienen. Por eso es que hay que escuchar un poco respecto al contexto en lo que lo dice. Ahora, MacArthur es bueno en algunos temas, en otros temas ellos están sesgados un poco por lo que ellos creen. Eh, a lo mejor, no sé, es difícil a veces comprenderlo porque en base a su dogma o lo que ellos creen, es lo que enseñan también. Entonces hay que darle vueltas, escuchar. De repente hay Sí, algunos que son medio reformados eh, que están un poco sesgados con todo el tema de la soberanía de Dios, de la esclavitud del pecado, que el hombre es un ser depravado, por lo tanto todo está malo en el hombre, y no es así tampoco. sí. Eso hay que ir investigando un poquito más. Así que bien, hermano Claudio. Hermana Mónica, Al menos tenemos una buena fuente acá, exacto. una Sí, buena fuente de poder, aleluya. de la palabra. Amén. La palabra es la que nos ayuda. Hermana Mónica. Ahí sí. En la actualidad, pastor, ahí en el Gólgota, donde fue crucificado Jesús, los árabes tomaron ese sector y hacen un acto como de burla, Mm, porque instalaron un cementerio en ese lugar. Entonces a toda la gente, los peregrinos que quieren acceder a él no pueden porque está el cementerio árabe. ah, Y frente instalaron, y todo el mundo dice que es cierto, que ellos es una acción de burla.
instalaron un paradero de buses y cada vez que llegan peregrinos, ellos lo único que hacen es pitear y pitear y pitear y pitear los buses en señal de protesta por ese sector. Mire. Así que damos gracias a Dios de que el Señor se levantó de los muertos y ya no está en esa cruz, porque ellos piensan que a lo mejor porque uno visita ese lugar es como el lugar muy sagrado y Claro, ellos hacen esa ofensa y las personas se ofenden por eso, pero bueno, es la realidad de ese sector hoy. claro. Y uno entiende que no está ahí, sino que Él resucitó y cuando vive esa revelación se da cuenta que no está ni en la tumba, por hermano. Aunque uno vaya a la tumba, no está ahí. Está, ¿cierto?, gobernando y ni siquiera está en los cielos, hermano. Jesucristo traspasa los cielos. Los cielos no pueden contener a Dios. Contiene, Es contiene. Amén. imposible. Es imposible que los cielos contengan a Dios. Dios está en todo el infinito, está allí. Y aún así, mire, imagínese, dejó su Espíritu Santo que habita en usted. Qué más hermoso y glorioso que el Espíritu Santo está en nosotros y nos convence de pecado y nos ayuda a volver al redil, a volver al camino. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Qué les parece la clase? ¿Bien? ¿No? ¿Entendió? ¿No entendió? Pasa palabra. Muy bueno, hay algo que me quedó que Mónica decía, ¿no? De los cuervos, me quedó grabado algo, me pregunté por qué Jesús no fue crucificado de día, ¿no? Porque yo creo que Dios no permitió a su padre, porque los cuervos iban a llegar. Sin embargo, fue de noche su crucifixión, y porque creo que los cuervos no andan de noche, me imagino. Ahí Eso no me sé. quedó ahí, ¿por qué no fue de día y fue de noche? Ah, Aquí en Chile andan de noche, hermana. ¿Sí? pero se ríe como de cuervo. ¡Ah! Una consulta. Esperemos, el Dieguito levantó la mano, mami, y de ahí usted. Ah, es que ¿Sí? no sé. Tranquila nomás. Dieguín. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Hay que tener algo en cuenta sobre el tema de la crucifixión y los tiempos. Cristo, si bien la crucifixión es brutal, el tiempo de los romanos, los cuerpos los dejaban ahí. Ujú. Podían pasar días y días ahí agonizando los hombres que fueron condenados a la cruz, pero Cristo fue tal brutal el castigo que recibió que él murió, según la tradición, a las 3 de la tarde, o por ahí, una cosa, a las 12, una cosa así. Entonces, por eso no tuvo la posibilidad de que los cuervos acecharan el cuerpo de él, porque de hecho Pilato se sorprende cuando José de Arimatea viene y le dice, ya pido por el cuerpo de Jesús. Y todavía está vivo, o sea, ya se murió, Pilato da a entender. Entonces, por eso, que fue tan brutal el castigo que recibió Cristo, que murió y por eso no tuvo la posibilidad de lo que le pasó a las otras personas que estaban al lado de él. Mm. Excelente, excelente comentario. Todos los aportes son de bendición. Amén. Mamá. No, que algo así te iba a preguntar, como que salía que Jesús había muerto a la hora novena, que eran como las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos, ¿O sí. cómo sacaban la hora ellos antiguamente, o no es la misma hora de ahora? No sé. No, lo que pasa Es es que que yo había escuchado que fue a las 3, ujú. Lo que pasa es que que ellos fue de trabajaban día. mayormente con periodos de vigilias, a veces cada 3 horas, primera vigilia, la tercera vigilia a las 3 de la mañana, entonces ellos trabajaban en eso, no tenían el calendario que tenemos nosotros ahora, entonces era, Pero fue en la noche que murió Jesús entonces, no del día. lo que pasa es que Pedro lo niega a las 3 de la mañana, entonces tienen que pensar que Jesús empieza ya Ah, en la madrugada, lo más seguro, en todo lo que tiene, bueno, el juicio de Jesús fue de día, fue el otro día. Entonces, cuando está ah, ante Pilatos, cuando lo liberan, entonces, debe haber sido como a las 3 de la tarde, a lo mejor, 12 del día. Ahí tendríamos que averiguar un poquito más, a lo mejor. Ujú. ya, ¿Ya? gracias. Así que, bueno, eso, pues, hermanos, ¿les parece bien entonces? ¿Es interesante o no es interesante? Jesús, ¿cierto? Estamos conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya vimos primero, autor de la vida, ¿cierto? El autor de la vida. Vimos a Juan. Hoy día vimos, ¿cierto? Jesús, el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto?
el que se hizo pecado a causa de nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Dios lo hizo pecado. Y la próxima semana vamos a ver, también estaré con ustedes, vamos a ver Jesús, el buen pastor, ¿ya? ¿Qué significa que Jesús sea nuestro buen pastor? ¿Ya? Así que voy a dejar de grabar, así que para que